Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, había dejado yo flotando al final del bloque anterior esta pregunta sobre las vicisitudes económicas y financieras que tiene Güemes para llevar adelante su campaña, habida cuenta de que, como dije, poco y nada era el apoyo desde Buenos Aires. Y sí creó su propia moneda. Contanos un poco sobre eso, Irene. Bueno, el tema de la moneda hay que entenderlo en un contexto donde la economía estaba en absoluta crisis gracias a que había que sostener estos ejércitos con un apoyo mínimo, digamos muy exiguo de parte del Estado Nacional, que además tenía otros frentes de ataque, no solamente lo del Ejército del Norte y las partidas de Güemes. Entonces, esto lleva a Güemes a tener que pedir continuamente empréstitos, endeudarse, tener que poner más impuestos, es decir, llevar al comercio a una situación de contribución continua, contribución forzosa, que para descargo de Güemes no es el único gobernante que lo hace. En general, todos los gobernadores que tuvieron que hacer frente a las campañas militares, todos tuvieron que caer en el tema del crédito. Que aparte tampoco no es una novedad güemesiana. En épocas posteriores y aún en épocas recientes, los gobernantes siempre tienen que recurrir a este préstamo para poder solucionar los problemas económicos. Es decir, no es una cosa solamente de ese tiempo, es una situación, esto de pedir prestado, de contraer empréstitos, que se continúa hasta la fecha. Nosotros hoy en día pedimos créditos internacionales para hacer frente a la economía argentina. Sí, bueno, la diferencia está en que Güemes tenía un motivo legítimo, claro, y los empréstitos de hoy, digamos, tienen otras consonancias, otras claro, razones aquello y otras era, direcciones. Efectivamente, porque aquello era Non para santas, luchar por la libertad, que es lo mejor que puede hacer el hombre, conseguir su libertad. Es lo que dignifica a la persona humana. En cambio ahora la situación, bueno, más vale que no la analicemos porque si no, no hablaríamos del tema central que es Güemes. Entonces, en ese contexto de una economía quebrada, de un comercio que ya tiene obstáculo porque ya no está el gran comercio con Lima, con un Buenos Aires que también ya tiene una cierta apertura a otros comercios, a otros países que comercian. Pero digamos, Buenos Aires era reticente con la ayuda de Güemes. Buenos Aires siempre fue reticente con la ayuda, creo que al sector provinciano. Creo que actuó de manera bastante mezquina. Entonces esto no permitía un flujo de dinero que pudiera hacer frente a los gastos de guerra, que eran crecidos, que eran numerosos. Hay documentos que son tristísimos, donde se evidencia que hay momentos en que no hay ni siquiera para comer, que había que salir con la tropa por el campo y andar buscando quién podía facilitar una vaca, quién podía facilitar algún ganado menor para faenarlo y comer en el momento. Está claro que no era que se lo sacaban así arbitrariamente, era una compra con pago diferido, porque se le dejaba un papelito donde constaba que el ejército había hecho esta adquisición y que después tenían que pasar. Era una promesa de pago. Claro, era una promesa de pago, pero es cierto también que la persona con ese mínimo papel, que son unos papelitos pequeños, unas anotaciones mínimas, que después la gente se presentaba ante la tesorería y reclamaba que se le pague, y se le pagaba. Claro que todo esto costaba muchísimo, obvio que había que pedir prestado, pero el detalle interesante es que Güemes siempre pide prestado al que más tiene. Es decir, hay un orden. De acuerdo a la fortuna, se solicita más préstamo. A los que eran desposeídos, obviamente que no se les pedía nada. Es una cuestión de sentido común, ¿no? No se claro, le puede pedir al que no tiene, común. hay que pedir al que más tiene, obviamente. Era un sentido común, es decir, contribuye el que más tiene. El que no tiene nada, bueno, lamentablemente no puede contribuir con nada. Es parecido, digamos, a la Argentina de hoy, que contribuye el que más tiene, digamos, y hay un desequilibrio en el aporte, digamos, de los impuestos. Solamente son pocos los que están aportando para sostener a la Argentina. En esa época también era así. Claro. Pero había un interés legítimo. Ahora uno paga los impuestos, pero no vuelven al pueblo, por ejemplo. Ahora digo, desde el 83 hasta ahora, ¿no? Uno paga impuestos y no ve que vuelvan en salud, en educación, en vivienda, en seguridad.
Pero en esa época había una guerra de por medio, estábamos claro, defendiendo la libertad de una nueva república. pero con todo hay un momento en que él organiza una junta y les dice a los comerciantes, sobre todo a los españoles, ustedes aporten una idea sobre cómo proceder, ustedes pónganse de acuerdo y díganme cómo es que nos van a colaborar, hay un monto que le fija para colaborar y ustedes vean cómo distribuyen. Es decir, dentro de todo, para la situación extrema que se estaba viviendo, con invasiones realistas a cada instante, 8 invasiones realistas prácticamente, en este caso fue una actitud bastante loable que los llame, que los cite y que les proponga que ellos mismos organicen este sistema de pago. A mí me parece ponderable. De todos modos, eso le creó enemigos. Lamentablemente, el comercio hay un momento que se pone en total oposición, aprovecha una partida hacia Tucumán para hacer una revolución, deponerlo, nombrar otro gobernador, le proponen a Gorriti, no quiere saber nada, se opone, lo nombran a Saturnino Saravia, luego cuando Güemes se entera, yendo hacia Tucumán, de lo que está pasando en Salta, vuelve con las tropas, se repliega y bueno, no le hizo falta pegar un tiro, disparar nada para retomar el poder. Retoma el poder. Es decir que... Consenso popular. Es verdad que hubo un aporte muy extraordinario de la población, pero vamos al caso que el objetivo tenía nobleza. El objetivo era por un fin lógico. Y aparte, si vamos al caso, el objetivo era acompañar a San Martín en su plan y que se entendía que había una geoestrategia montada. Es decir, eso es lo importante, reconocerla buena. Claro, no es una actitud caprichosa, no es decir voy a cobrar impuestos porque quiero, voy a pedir prestado porque quiero, para dilapidar en otra cosa. Es decir, el objetivo era poder financiar la campaña, sostener el plan continental de San Martín y en ese contexto se entiende el esfuerzo y el sacrificio. ¿Cómo reaccionaban cuál era el comportamiento de los gauchos en esta situación difícil que tenían, sobre todo los que tenían que combatir, ¿no? En esas condiciones. Bueno, los gauchos, en esa época hay un estudio muy interesante de Lili Pérez sobre el fuero gaucho. Los gauchos estaban protegidos ante la ley. Esto viene de España, digamos, pero aquel gaucho que peleaba en la guerra tenía una protección. Respecto al tema de los impuestos y a eso a lo que nos estábamos refiriendo recién. El gaucho... O sea, estaban eximidos del pago de impuestos. Exactamente. ¿Sí? Incluso para casarse, para enterrarse, ¿no? Los entierros estaban también eximidos. El gaucho vio en Güemes a un líder. ¿Sí? Güemes fue un caudillo, no en el sentido del caudillo autoritario, sino un caudillo natural, ¿no? Lo vio como un líder natural. Entonces se vio identificado, Güemes los representaba a los gauchos, tuvo carisma Güemes hacia los gauchos. Entonces peleaban por lo que Güemes quería, que era la libertad, ¿no? En ese sentido me parece que no hubo otro prócer igual que Güemes, ¿no? En ese sentido. Aparte tiene que haber sido muy fuerte su liderazgo porque por supuesto. Las milicias de Güemes no eran de formación profesional para la batalla. Con lo cual no creo que solamente haya alcanzado el liderazgo de Güemes, sino que tiene una buena tarea igualmente, de formación. Eran milicias disciplinadas, ¿no? Por supuesto. Habían... Cada región tenía sus propios líderes, ¿no es cierto? A ver, habían en Cerrillos, en Chicuana, en el Valle Calchaquí, eran jefes naturales, ¿no? Y cada jefe natural armaba su escuadrón, ¿sí? En los Valles Calchaquí hubo en San Carlos, en Cachi, en Molinos, hubieron muchos escuadrones que tenían sus jefes naturales, en Seclantás, y cada uno de ellos
los adiestraba a los soldados, ¿no? en el tema militar. Así que un poco sí hubo una disciplina militar y por eso podían pelear, porque bueno, no podías mandar a los chicos o a los grandes a jugar a la guerra, sino a hacer la guerra, ¿no? Además, leí yo entre las características del estilo de guerra de los gauchos, estaban los ruidos, la sorpresa en los ataques, los ruidos, los gritos, que se parecían mucho, digamos, a lo que hacían los indios, por ejemplo, en los ataques. Y es una característica que asustaba a los españoles, ¿no? Y la guerra de recursos, ¿no? Guerra a la brusca le llamaban la los brusca. españoles. ¿Ah, sí? Claro, es una situación donde no hay un ejército que se enfrenta a otro y una orden de batalla. Esto es un efecto sorpresa, por eso la palabra brusca.